Seguinos en Facebook, en Instagram y en Twitter y volvé a escuchar las columnas y entrevistas en nuestros canales de YouTube y Spotify. En todos nos encontrás como Miravoz, el logo con anteojitos. Porque bueno, vamos a dejar entonces... No solo los lemas y sublemas son parte de este programa. No, y ya nos vamos a meter en otras cuestiones y estamos ya en comunicación, en una comunicación, para meternos en otras cuestiones. Estamos en conversación con Pamela Mackey, que para nuestra audiencia creo que no necesita mucha presentación, Pame. ¿Cómo estás? Buenos días, Pamela. Acá Pablo y Cecilia te saludamos. ¿Cómo andás? Buen día. Buen día. Bueno, te llamamos porque se cumplieron 3 años del femicidio de Florencia Magalí Morales y hubo varias actividades en la zona recordando y continuando el pedido de justicia por Florencia Magalí. Y bueno, queríamos charlar con vos un poco para actualizar cómo viene el proceso, la causa, y también para contar qué actividades se hicieron y qué temas surgieron de esas actividades, porque hubo varias charlas muy interesantes. Contanos. Sí. Primero, ¿cuánto tiempo tenemos? Porque es un montón, sí. Da para un montón. Tenemos un ratito. Tenemos un ratito, bueno. 15 minutitos, Primero ponele. eso, gracias por el espacio. Sí, compartirles que el 5 de abril... El miércoles se cumplieron los 3 años del femicidio de Florencia Magalí, entonces en ese marco algunas organizaciones, compañeras, hermanas, organizamos una jornada que duró 2 días con 4 actividades. El día martes una charla en la Universidad Nacional de San Luis con Marta Dillon. Ahora ya les voy a contar un poquito más, algunos tal vez ya la conozcan porque es escritora de Página 12, bueno, tiene ahí una trayectoria militante. El día martes entonces Marta Dillon dio la charla en la universidad y el día miércoles hicimos una conferencia de prensa en Santa Rosa en conjunto con las hermanas de Florencia Magalí, los abogados y organizaciones que estuvimos acompañando el pedido de justicia en estos 3 años. Luego hicimos una pegatina por el pueblo con el desafío, ¿no?, de volver siempre a la cuestión territorial. Ya sabemos que es difícil en los pueblos por ahí salir, marchar, los reclamos de justicia, ¿no? Cuando en los pueblos chicos cuesta, pero sí nos parecía interesante que siempre se vuelvan a hacer actividades ahí, así que estuvimos haciendo pegatinas, sobre todo poniendo las caras de quienes consideramos tienen un nivel de responsabilidad mayor, en este caso el Poder Judicial. Sí. Y luego a la tarde, a las 5 de la tarde, tuvimos la charla donde vos pudiste estar, Ceci, junto con otras compañeras y compañeros, una charla abierta donde Marta Dillon también pudo compartir. La propuesta fue hacer un intercambio, ¿no?, donde ella comparta algunas reflexiones de cómo viene analizando el movimiento feminista. Puntualmente ella nos trajo algunas reflexiones que tienen que ver con el antipunitivismo. Marta Dillon es una de las fundadoras del movimiento Ni Una Menos, de lo que fue en aquel 2015, ¿no?, el Ni Una Menos. Y bueno, un poco sus análisis desde ese 2015 hasta acá. Eso como para contar en qué consistieron las jornadas. En relación... perdón, dale, seguí, después... No, iba a decir así concretamente como una síntesis de la situación de lo que es la causa judicial de lo de Florencia Magalí. Se acordarán que arrancamos con una carátula que tenía que ver con la hipótesis del suicidio. Eso se fue descartando, se hicieron las 2 autopsias, un proceso con muchas irregularidades que llegó hasta, dio toda una vuelta porque arrancó en el multifuero con el juez Pintos, después fue al tribunal de Villa Mercedes, pasó a San Luis y ahora ya en teoría volvería a las manos de Pintos. Pero básicamente, en todo ese recorrido
entre el pedido de la familia, los abogados y las organizaciones, se logró revertir, digamos, cambiar la carátula. Se los está acusando en un principio. Pinto instaló esta idea de que el problema había sido no un asesinato, sino como incumplimiento de deberes de los funcionarios, ¿no? Entonces había ahí como una distancia entre lo ocurrido y, si se quiere, el castigo, claro. Cosa que en Villa Mercedes se pudo revertir. Y bueno, finalmente ahora, bueno, la familia apeló, hay todo una cuestión de cuestiones judiciales que tal vez no vienen al caso así tanto detalle, pero sí saber de que ya tendría que estar en manos de Pintos nuevamente, volver a convocar a los policías implicados, y se espera el juicio oral. En lo concreto, no hubo nadie preso, los policías salieron bajo fianza, digamos, y bueno, por eso es que se sigue pidiendo justicia. Sí, justicia, y que avance la causa, y que avance con todas las medidas de prueba y con todo y tomando buenas medidas de prueba, porque incluso hubo ahí irregularidades también con las autopsias, o sea, fue una Totalmente. causa Se súper... tuvo que hacer una segunda autopsia, se hizo en La Pampa, faltaban partes del cuerpo, absolutamente. Sí, todo y la dilatación, ¿no? 3 años después. Todo Todavía es mucho más sin difícil, respuesta. tal cual. Sí. Bien, hasta ahí la causa, que bueno, la vamos siguiendo, esto, ¿no? Que vuelve acá a las manos de Pinto la causa, y que entonces se va a empezar a desarrollar en algún momento el juicio oral, y ahí tendremos más novedades. En cuanto a esta charla que decías, que bueno, que pude participar al menos un rato, escuchar las propuestas de Marta, que me parecieron súper interesantes, lo charlábamos un poquito con vos, necesario el planteo de qué pasa con esta cuestión punitivista, que los feminismos terminan subsumidos debajo de esa cuestión punitivista, que es bandera de los sectores más reaccionarios, más de derecha, ¿no? Y qué hacemos con eso. Ese fue un poco el planteo que trajo Marta Dillon, y que me pareció... Ese es un poco el planteo, sí, tal cual. Bueno, ahí compartirles Marta Dillon, para quienes no la conocen. Bueno, ella es escritora, es feminista, escribe en Página 12, es hija de desaparecidas. Apareció el cuerpo de su mamá, que todavía en estos días nos contaba que viaja a Catamarca para poder... enterrarlo de una manera decente, si se quiere. Ella, fue una de las fundadoras de este movimiento de Ni Una Menos, o sea que fue parte de hijos, tiene una trayectoria militante. Y bueno, un poco lo que venimos como observando, está bueno esta aclaración que vos decís, los feminismos, porque dentro del feminismo como un gran movimiento, hay hacia el interior como distintas formas de ver una misma cosa, ¿no? Y eso es re importante, y no hay que verlo como un problema, sino al contrario, es interesante, digamos, que pueda estar esa diversidad. Entonces, en ese sentido, y sobre todo algunas compañeras, con esta experiencia, después de haber estado 3 años siendo parte de la comisión organizadora del encuentro plurinacional, fuimos construyendo, si se quiere, hasta un diagnóstico provincial, ¿no? De los feminismos puntanos. Y en eso también identificando, digamos, algunas líneas del feminismo que empezamos a visorar están como más pegadas, si se quiere, a cuestiones de partidos más de derecha, pero para el caso, digamos, lo más importante nos parece que es, porque obviamente que todos tenemos como derecho de ejercer nuestras ideologías, pero sí nos parece como ahí una situación para tener en cuenta es qué mensajes damos los feminismos a la sociedad, ¿no? Porque una de las cuestiones, digamos, que tiene el feminismo como responsabilidad, entendemos algunas, es poder poner sobre la mesa determinados debates, ¿no? Y en ese sentido viene como muy a colación, muy importante los planteos que nos trajo Marta Dillon en cuanto a que
A ver, ella hizo como un análisis lo más sintético posible de qué fue pasando desde ese primer Ni Una Menos del 2015 hasta acá, ¿no? Desde ese primer destape donde, bueno, salimos masivamente a la calle, ¿no? A decir basta, hasta acá, basta de femicidios, ¿no? Y se fue construyendo hasta el Yo Te Creo Hermana, empezando a vernos unas con otras, de que la mayoría habíamos transitado situaciones de violencia, entonces sentirnos reflejadas y acompañadas por otras mujeres. Y bueno, claro, 7, 8 años después, cómo poder ver en qué momento estamos, ¿no? Entonces ella hacía como un análisis de que, por un lado, el alerta de no caer en una homogeneización, porque si no empiezan a hacer todas las violencias lo mismo, ¿no? Un femicidio, un abuso, que un chiste. Claro. Entonces, como por un lado, poder poner en perspectiva, ¿no? Esto, de que poder profundizar los análisis acerca de las distintas situaciones que hay. Y por otro lado es cómo resolvemos estas situaciones de violencia que evidentemente no alcanza con esto de que vayan todos presos. Tal cual. ¿Por qué? Porque por un lado, a ver, ya sabemos que la primera cuestión es que no todas las denuncias llegan a un proceso judicial con una sentencia. Por otro lado, también tiene que ver con cuál es la sociedad que estamos queriendo construir. ¿Cuál es la idea entonces? Que nos vamos descartando, lo vamos metiendo a todos presos, y la cuestión de que salen de ahí y muchas veces salen peor de lo que entraron, o sea, eso no resuelve, y acá lo que hay que hacer es ver cómo nos paran de matar, cómo nos paran de violentar, o sea, cómo se llega antes a la situación. Entonces ella también hacía como alusión a esta idea, y sobre todo analizaba como los últimos casos que se hicieron públicos, el de Lucía Pérez, el del Chico Báez, que fue todo lo de la cuestión de los rugbyers, y el de Lucio Dupuy, asesinado por su mamá y su pareja, cómo todo se resolvió con cadena perpetua, y esta idea de que la justicia es igual o se traduciría en la idea de cadena perpetua, ¿no? Como que con eso ya resolvemos todo. Claro. Es complejo porque es un tema como bien profundo, y a ver, sobre todo para nosotras era como poder escuchar, y lo que decíamos al principio, incomodarnos todas un poco, porque en lo que consistía esto era, bueno, repensar nuestras propias prácticas, nuestros propios discursos y nuestras propias consignas, ¿no? Porque muchas de nosotras venimos pidiendo justicia con esa idea, ¿no? Pero Marta lo que nos ayudó a repensar es, bueno, ¿alcanza? ¿Sirve? Hay que pensar más allá. Por supuesto que no, a ver, esto no tiene que ver con, bueno, que queden todos sueltos y no, sino es repensarnos como sociedad, y ahí es donde hay como una relación directa entre este discurso de que hay inseguridad y por eso necesitamos más policías, y todo se resuelve con más policías, con cámaras, con control. Ella hablaba de cómo el castigo se nos filtra en nuestra vida cotidiana, para todo. O sea, no podemos pensar otra resolución de las cosas que no sea el castigo, la cárcel, más policía y más control. Hablaba del castigo como estructurante de la vida diaria, ¿no? Que todo se resume en esto, con un castigo se resuelve, y como, bueno, se cae en esa trampa, ¿no? Todo el tiempo. Tal cual. Por ahí una clave, digamos, me parece que ahí nos dejaba ella varias claves. Por un lado, esta cuestión de cómo poder profundizar de que no todo es igual, no todo tiene como, no todas las violencias tienen como el mismo peso. Por otro lado, otra clave que era la cuestión de, ella hablaba de la supremacía de la víctima. Sí. Como que, a ver, no se puede refutar absolutamente, ninguna persona que se presenta como víctima, no se le puede refutar nada, ¿no? Entonces, inmediatamente esa persona que es la otra, que es acusada,
queda cancelada de la sociedad, ¿no? Entonces ahí también hay algo para revisar, ¿no? Entre las cuestiones que Marta nos planteaba. Y lo otro es la cuestión de la reparación de la víctima. Sí. Por ejemplo, porque este tema, perdón, es súper complejo y da para más, y no sé si yo soy capaz de explicarlo bien, porque además seguimos masticándolo, ¿no? Toda la información que nos dejó. Pero a ver, para llevarlo como a lo más concreto, por ejemplo, en la cuestión de violencia de género, nosotras hace años, inclusive desde el 2015, que le venimos buscando la vuelta, desde la Red contra la Violencia, desde las Mujeres del Pantanillo, bueno, lo que observamos es, a partir de las experiencias concretas, es que evidentemente con la denuncia y con lo que, digamos, sale del Poder Judicial no alcanza, ¿no? Porque no hay una reparación, porque, a ver, la medida que se toma, la más común, es la restricción, es conocida, que muchas veces se viola, y, digamos, la cuestión de la cárcel llega cuando es un femicidio, en algunos casos. Sí. Pero esa mujer que hizo todo ese proceso de denuncia, de ir 1500 veces al multifuero, de hacer la terapia, no tuvo una reparación, porque ella tuvo que seguir, digamos, garantizando su vida y en general la vida de sus hijes, digamos, rebuscándosela. Entonces, nosotras, un ejemplo concreto para esto de pensar otras maneras, que no solamente sea la cárcel como respuesta a la violencia de género, es esto de casas para nosotras, refugios para ellos, ¿no? Sí. Como decir, avanzar en derechos para las mujeres que atravesaron situaciones de violencia, como que el Estado acompañe, ayude a garantizar los derechos, como el derecho a la vivienda, que es un derecho estructural para poder desarrollar una vida digna, y por otro lado, que ese varón, que también por eso digo la necesidad de repensar nuestras prácticas, porque para muchas de nosotras mucho tiempo sostuvimos que, bueno, nosotras nos hacemos cargo de lo que nos pasa a las mujeres, no nos podemos hacer cargo también de lo que le pasa a los varones, ¿no? Pero nos siguen matando y violentando. Entonces hay algo ahí que hay que seguir buscándole la vuelta. Entonces, por eso la propuesta es revertir la lógica, porque sabemos que el Poder Judicial no resuelve el tema de fondo. Entonces, una lógica, ¿cuál sería? Bueno, que el refugio sea para ellos. Claro. Que el varón pueda hacer pueda hacer, llamémosle, acompañamiento, terapia individual, grupal, psicoemocional, claro, sobre todo en casos, esa conducta. En esos casos, como decías, que no llega a ser una pena que merece prisión, por ejemplo. Entonces, es un ser humano que sigue viviendo en esta sociedad, la víctima también, ¿no? Pero me parece que lo que se plantea es empezar a poner el foco de otro tipo de asistencia, de otro tipo de acompañamiento por parte del Estado y por parte de las organizaciones, tanto a la víctima como al violento, ¿no? Como cambiar la cabeza en cuanto a qué es lo que hace falta en cada caso. Tal cual. Y yo creo ahí, Ceci, como, digamos, un mensaje importante, me parece que un aporte que en este caso algunos feminismos intentamos hacer para pensarnos como sociedad, porque esto no es solamente un tema de las mujeres víctimas, no. Esto es cómo como sociedad podemos pensar otras formas de resolver nuestros conflictos, que no sea van todos presos, ¿no? Bajamos el Bloomberg, bajamos, entonces ahora que bajamos en la edad de, claro, que los pibes de 13, 14 vayan a la cárcel. Claro. ¿No? Entonces, un poco ese creo que es el gran aporte, el desafío, la incomodidad que nos trae en un contexto esto de un avance de discursos cada vez más duros, ¿no? Y ahí fue un poco nuestro alerta y
la idea como de convocarla a Marta Dillon para que nos traiga estos disparadores, porque fue como ojo, que los feminismos no queremos aportar a ese discurso, ¿no?, tan duro, tan como única forma de resolver los conflictos. Esto no quiere decir que ahora estamos diciendo que no vaya nadie preso, no. Es problematizar las situaciones, ver que en realidad el objetivo es que no haya más muertes, que la violencia vaya disminuyendo, y para eso complejizar las propuestas. Totalmente. Pame, podemos seguir una hora más charlando, pero no nos va a dar el tiempo del programa. Pero no, eso me gustaba dejar los temas planteados un poco como hizo Marta, ¿no? Tiró varias puntas, incomodó a todas ahí y nos deja pensando y masticando estos temas como para más adelante retomarlo. Es un año difícil en lo informativo. Porque tenemos muchos temas de coyuntura ahí para tocar, pero esto que está de fondo y que también tiene que ver mucho con la coyuntura, porque lo vemos en casos puntuales, me parece que está bueno poder volver en algún momento a charlarlo, tal vez acá en el estudio si te podés venir, o bueno, con sería otras muy compañeras. bueno. Y mira, Ceci, creo que ahí ligando, digamos, los temas de coyuntura con estos planteos, porque si no, es verdad que siempre nos corre la urgencia, ¿no? Vamos dejando como lo importante para otro lado. Pero, por ejemplo, es muy interesante, nosotras estamos atentas a ver qué es lo que dice cada candidato y candidata, por ejemplo, en relación a cómo entiende la inseguridad, ¿no? Porque de eso se trata también. O cuáles son las propuestas en relación a los atravesamientos que tienen de perspectiva de género todas las propuestas que vayan a hacer. Totalmente. Estamos atentas a eso, por eso digo, están vinculados unos temas con otros, porque en definitiva en el año electoral lo que se juega es, a ver quiénes son los responsables, las responsables de pensar nuestras políticas públicas. Y ahí creemos que quienes sean candidatos tienen que estar atentos también a cuáles son los debates que venimos dando las organizaciones y los movimientos sociales. Esa es también como la invitación, ¿no? No pueden estar tan alejados, porque si no, sí termina sucediendo esta idea de que, la política pasa por allá, por los candidatos y las candidatas, y la vida real pasa por otro lado, y en realidad ahí está el desafío de ese vínculo. Absolutamente. Bueno, Pame, muchísimas gracias por esta charla, por el espacio. Y queda la invitación para continuarla en breve. Te mandamos un abrazo muy grande y seguimos en contacto. Abrazo. Muchas gracias por el espacio. Saludos por ahí. Chau, chau.